Señor, te doy la bienvenida de antemano, espero que te encuentres muy bien, te deseo muchísimas bendiciones y vamos en esta hora a estar orando, dándole gracias a Dios por este día, por esta tarde, porque Dios ha sido bueno con nosotros y sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Quién puede decir aleluya? ¿Cuántos pueden glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Así que familia, aquí estamos para adorar al Santo de Israel, al poderoso de la cruz. Hoy venimos delante de la presencia de Dios para darle gloria, para darle honra y para darle total alabanza a nuestro Señor. Así que venimos delante de la presencia del Rey, dándole la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora, y venimos delante de tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, reconociendo, Padre, que tú eres nuestro Dios, Señor. Señor, que te deseamos como el aire que nosotros respiramos, mi Dios. Te pido, amado Espíritu Santo, que nos envuelvas con tu presencia, que en esta hora nos acompañes, Señor, que pongas el soplo y el aliento de vida, Señor, que pongas tú las palabras de vida, Yeshua. Te pido que en esta hora, mi amado Rey, ilumines con tu palabra, Señor, a cada vida, a cada corazón, a cada persona, Jesús. Cancela de antemano toda oposición que venga de parte del reino de las tinieblas, señores. Y oramos en esta hora para que venga tu reino con poder a la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendigo cada vida, bendigo a cada persona y pongo este tiempo en tus manos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, ¿cómo están en esta tarde? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Lucha por lo que realmente es importante. Lucha por lo que realmente es importante. Te deseo muchas bendiciones. Pueden poner corazoncito, sus nombres. Le vamos a estar saludando en esta hora. Así que muchísimas bendiciones, familia. Vamos a la palabra y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice en Génesis 32:22, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Gracias, Señor, por tu bendita, por tu santa palabra, mi Señor. Venimos delante de tu presencia agradeciéndote, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Familia, como les decía, lucha por lo que verdaderamente es importante. Hay cosas en la vida que merece que tú des la milla extra, que tú te esfuerces, que tú luches, pero hay cosas que definitivamente no vale la pena ni perder el tiempo, porque la vida es un regalo y el tiempo es un tesoro. Entonces tú tienes que saber por qué cosas tú vas a luchar en la vida, por qué tú vas a perseverar en la vida. ¿Sabes que en un momento dado, familia, escúcheme, Santiago, Dios te bendiga, saludos, bendiciones, gracias por estar presente. Familia, en un momento dado había una mujer, como les mencionaba ayer, había una mujer que era estéril, pero ella tenía un esposo que intercedió por ella, que era Isaac. Estamos hablando de Rebeca. Rebeca era la mujer que estuvo estéril e Isaac era su esposo. Isaac intercede por aquella mujer que estaba estéril y ella pudo concebir, porque eso es lo que sucede cuando personas se determinan a orar, a provocar esos milagros. Aquella mujer, dicen que no solamente quedó embarazada de un niño, sino que cargó 2 niños en su vientre. Aquella mujer tendría un embarazo de gemelos. Te podrás imaginar que después de pasar tanto tiempo con una esterilidad, ahora esta mujer llamada Rebeca tenía más bien un embarazo de bebés gemelos. Así que imagínate la bendición, más imagínate la fidelidad
de Dios. Ahora recordemos que desde el vientre de aquella mujer, estos dos niños venían peleando, estos dos niños venían luchando. Dicen que Jacob cuando nace incluso venía agarrándole el talón a su hermano. O sea, era algo tremendo lo que estaba aconteciendo, a tal punto que cuando aquella mujer tiene aquel embarazo, ella tenía unos dolores terribles. Imagínate los dolores que tenía Rebeca, porque yo creo que hasta ese punto esta mujer ni tan siquiera sabía que ella cargaba dos niños en su vientre. No había la tecnología definitivamente que hay ahora. Quien le revela a Rebeca es el Señor, el Todopoderoso, aleluya. Esta mujer buscó respuesta de Dios. Esta mujer buscó al Señor porque ella ya no podía con los dolores que tenía. Los dolores que le estaban provocando sus dos hijos que estaban en su vientre. Esos dos hijos que esa mujer tenía en su vientre le estaban provocando un dolor que literalmente la llevaba a la amargura. ¿A cuántos le ha pasado, verdad? Quizá no en el mismo sentido de Rebeca, pero cuántas personas ahora mismo en esta actualidad están sufriendo, aleluya, están sufriendo por otras personas. ¿Cuántos padres están sufriendo por sus hijos? Quizás estás sufriendo en particular por una persona como pasó con Rebeca. El embarazo le produjo mucho dolor. Pero aquella mujer lo que no sabía y lo que ella no entendía es que ella sería la madre de un hombre clave en el reino de los cielos. Rebeca era la madre de Jacob. Jacob pasó a ser una persona demasiado importante en el reino de los cielos. Y hubo mucha oposición. Pero Jacob pudo nacer. Y el propósito de Jacob se cumplió en la tierra. Familia, aleluya. Mira, familia, como les decía, hay que luchar por lo que realmente es importante, ¿verdad? Y estamos haciendo una pequeña introducción de lo que es la vida de Jacob, de la niñez de Jacob, porque vamos a hablar específicamente de este varón, que él tuvo que aprender a luchar, él tuvo que aprender a reconocer sus errores, porque siendo aún un hombre que Dios había llamado, que Dios desde el vientre de su madre lo apartó con un plan en específico, no dejó de ser una persona que cometió grandes errores. Jacob cometió muchos errores, pero Jacob tenía que tener una transformación en su vida. Era demasiado importante, era vital. ¿Por qué razón? Ahora recordemos algo importante. Ustedes recuerdan que cuando Jacob ya es adulto, llega un punto y llega un momento donde Jacob le interesaba lo que era la primogenitura de su hermano Esaú. Jacob no era el hijo mayor, sino que Jacob era el hijo menor. El mayor tenía el derecho a la herencia. El mayor, por ser el primogénito, era la persona a quien le correspondía la primogenitura. El derecho, la legalidad de ser el hijo mayor, el que iba a heredar, el que iba a tener más posesiones, el que iba a heredar más cosas, el que iba a tener el liderazgo, autoridad, este sería Esaú. ¿Verdad? Porque pasa, familia, esto pasó en la vida de Esaú y de Jacob, pero esto pasa en la vida real. ¿Sabes cuántos pleitos, cuántos problemas se forman en la familia por asuntos de herencia? Pues Jacob no fue la excepción con Esaú, sino que más bien Jacob se interesa en la primogenitura de su hermano y es ahí donde comienza lo que es las malas decisiones de Jacob. Jacob comienza a tomar malas decisiones en la vida, pero vas a ver lo que Dios hizo con este varón. Jacob comienza, familia, a engañar a su propio hermano. Imagínate cómo se sentía Esaú siendo engañado por su propio hermano. Porque que te engañe una persona desconocida duele. Pero cuando te engañan,
Cuando te traicionan personas conocidas o personas que tú amas, el dolor es más fuerte porque ese dolor viene siendo como un luto. Cuando tú vives traiciones cercanas, tú sientes un dolor como un luto. Y Esaú fue traicionado por Jacob. Ahora hay que entender un punto claro, y es que en el momento en que Esaú le cede la primogenitura a Jacob, recordemos que Esaú en ese momento la cedió voluntariamente, ¿verdad? Todas las cosas iban por paso, porque Esaú cede voluntariamente la primogenitura. Esaú no le dio el valor a lo que le tenía que dar valor, porque eso pasa. Hay personas que en la vida tienen cosas importantes, pero no les dan el valor que esas cosas merecen. Esaú no le estaba dando el valor a la primogenitura, a la herencia que le daría a su padre, al liderazgo que le daría a su padre. Esaú literalmente no le importaba. No le estaba prestando atención. Entonces Jacob tomó ventaja. Y es ahí donde él le dice, bueno, tienes hambre, porque Saúl estaba completamente hambriento. Dicen que este hombre vino del campo, este hombre vino con hambre. Y es ahí donde Jacob vio la oportunidad para decirle, bueno, yo tengo un guiso. Tú me das la herencia, yo te doy el guiso. ¿Y qué hizo Esaú? Prefirió el plato de lentejas antes que la primogenitura, lo que le correspondía. O sea que literalmente él no le dio importancia. Y estas son las cosas que pasan cuando no le das importancia a algo que realmente es importante. Lo que tú no le das importancia, que verdaderamente es importante, ¿qué es lo que va a suceder? Que claro está y es evidente que lo vas a perder. Y esto fue lo que pasó con Esaú. Él perdió su primogenitura. Pero sabes, mira, analizando la vida de Jacob, de todo lo que este varón vivió, de todo lo que pasó con Esaú, podemos ver a un hombre que cometió muchísimos errores. ¿Cómo están, familia? Jacob, fue un hombre que cometió muchísimos errores. Demasiados errores cometió Jacob. Porque Jacob no solamente quería la primogenitura, la bendición, sino que Jacob, familia, pasó por alto un punto muy importante. Y es que él comienza a engañar a su propio padre. Imagínate cómo estaba la vida de Jacob. Imagínate cómo estaba la condición de este varón, que a él no le importó engañar a su hermano, usurparlo, literalmente pudiéramos decir robarle. A él no le importó, pero tampoco le importó hacerle daño a su propio padre. Imagínate cómo se sentía Isaac. Tú nada más imagínate cómo se sentía Isaac por el engaño que estaba haciendo su hijo Jacob. Jacob estaba lacerando completamente el corazón de su padre. Jacob era una persona que, familia, como les decía, tomó muy malas decisiones. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú comienzas a hacer las cosas mal, automáticamente te viene una ceguera, el mal te ciega completamente. Y es ahí donde tú comienzas a no sentir compasión por nadie. Es ahí donde tú comienzas a tomar acciones donde no te interesa o no te importa lo que puedan sentir otras personas. Por eso la gente, cuando está en ese punto de ceguera, pueden hacer daño de distintas maneras. Hay gente que comienza a cometer lo que es el adulterio. Hay gente que comienza a robar. Hay personas que no les importa el daño, el sufrimiento que le puedan hacer a sus padres. Quedan completamente cautivos, quedan sus emociones quedan frías. Sus emociones quedan en cautiverio. Porque este mismo varón llamado Jacob, cuando estaba engañando a Esaú y engañando a su padre, sucede que, familia, este hombre no le importó engañar a su padre Isaac. A él no le importó, porque hay personas así, como le decía, hay personas
A ellos no les va a importar si hacen daño a otras personas, no están pensando. O algunos maquinan demasiado para hacer el daño, porque también existe esa parte. Pero sabes, Dios tenía un plan con Jacob de redención. Dios iba a redimir la vida de este varón porque había un propósito mayor. Pero él se tuvo que dejar procesar. Jacob tuvo que permitir que Dios procesara su vida. Mira, me llama la atención que hay una parte donde literalmente, ¿verdad? Muestra ese punto de ese papá que estaba sufriendo tanto, porque cuando Esaú le va donde su padre para que lo bendiga, e Isaac, que es el anciano, se da cuenta que lo habían engañado. Dicen que ese señor comenzó a temblar. Ese hombre temblaba del dolor. Ese anciano temblaba porque su hijo Jacob, a quien él amaba, lo había engañado sin compasión. No le había importado a Jacob ni tan siquiera usar el nombre de Dios. Imagínense en cómo estaba la condición de Jacob. Este hombre no le importaba absolutamente nada. Y es ahí donde el problema se volvió grande. Es ahí donde Esaú dice, bueno, pues este hombre yo lo voy a matar. Imagínense en cómo, ¿verdad? Cómo una acción abrió la puerta a otras cosas. Cómo la acción de Jacob abrió la puerta a que un hombre comenzara a sentir la intención de asesinar a su propio hermano. Por la traición que inició Jacob. Esaú se llenó de odio. Esaú se llenó de rencor, porque eso es lo que produce la traición. Que personas se llenen de odio. Que personas, porque muchas veces pasa que quienes más engañados son las personas buenas. Las personas inocentes son aquellos que son engañados. Esaú se sintió totalmente traicionado por su hermano. ¿Y qué hizo? Entonces comenzó a pensar, bueno, yo me imagino a Esaú pensando, bueno, cuando el viejo muera, yo a este lo mato. Imagínense al nivel como estaban las cosas, ¿verdad? Y estoy intentando resumirle porque esta historia implica más personas, porque ahí también estuvo involucrada la madre de Jacob. Ahora, pero sabes que llegó un punto donde este hombre pasa un proceso. Porque eso es lo que sucede con las personas que están llamadas, con la gente que tienen propósitos grandes. Dios les permite pasar un proceso. Y es ahí donde él llega a la casa de Labán. A Jacob, mira, Jacob sembró engaño, Jacob recibió engaño. Siembra y cosecha. Esto fue siembra y cosecha hasta que llegó un punto, que ahí es donde quiero enfocarme. Llegó un punto en particular, familia, que este hombre tuvo que pelear por su bendición. Jacob había hecho tanto mal que espiritualmente la vida de Jacob seguramente estaba colapsada. Jacob tenía absolutamente todo. Jacob llegó a hacer riquezas en la casa de Labán. Jacob se volvió próspero, pero estoy segura que a Jacob le faltaba lo que es la llenura de su alma. A Jacob le faltaba, él tenía todo materialmente, mas no lo tenía espiritualmente. Por eso es que cuando ese varón pasa por el arroyo, él va cruzando al otro lado con su familia, él comienza a pelear con un ángel y dice, no lo voy a soltar hasta que me bendiga. Porque yo me imagino, ¿verdad? Y me pongo a pensar, bueno, pero ¿por qué él comienza esa batalla? Y dice, no, te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Por qué razón? Si ya era bendecido aparentemente. Tenía riqueza, tenía ganado, este hombre tenía todo. ¿Por qué razón Jacob tiene que luchar por una bendición si él lo tenía todo materialmente? Porque es muy probable que ese hombre estaba completamente vacío en su interior. Cargando con todo lo que había vivido en el pasado, con las malas decisiones, con el dolor que le provocó a su padre antes de morir, con la traición que le hizo a su propio hermano. Ese hombre lo que necesitaba era un toque del maestro. Ese hombre lo que necesitaba para que su vida fuera transformada era un toque de la presencia de Dios. Aleluya. Pero es ahí donde se da la oportunidad.
justo cuando él está cruzando al otro lado con su familia, comienza a luchar con un ángel por la bendición. Por eso es importante que si cometiste grandes errores en tu vida, en un momento donde estabas cegado, donde quizás por el odio, donde quizás por el rencor como Esaú, donde quizás por tantas malas decisiones cometiste tantos errores en tu vida por la ignorancia, hoy Dios te recuerda que Él es un experto cambiando nombre. El Señor es un experto cambiando nombre, redimiendo a las personas. El Señor es un experto transformando corazones. Mi alma adora a Jesús. El Señor es un experto transformando vida. Yo me imagino a Jacob en ese momento. No te voy a soltar. O sea, ese hombre seguramente estaba cansado de sentir ese vacío en su alma, ese vacío espiritual, ese vacío que nada, que lo material nunca pudo llenar. Ni tan siquiera los hijos de Jacob pudieron llenar el vacío que había en el corazón de aquel varón. Ni lo material, ni los hijos. En aquellos tiempos se podía tener más de una esposa, él tenía más de una esposa. Nada llenaba la vida de Jacob. Y este hombre comienza a pelear, comienza a luchar, porque hay personas que están en ese punto donde están de la misma manera luchando, pidiéndole al Señor, bendíceme Señor, porque hay gente que se siente demasiado vacía, hay personas que se sienten arrastrados o arrastradas por su propio pasado, pero el Señor vino a recordarte que tienes que seguir peleando hasta que raye el alba. Pelea por tu bendición y no te detengas, aleluya, no te detengas, pelea por tu bendición como hizo Jacob. Dicen que en un momento, el ángel le pregunta, le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, me llamo Jacob. Y el ángel le responde, aquel varón que se le apareció, aquel ser, le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que desde ahora te llamarás Israel, porque con él estaba el Dios que cambia nombre, el Dios que restaura corazones, porque bien que necesitaba ser restaurado el corazón de Jacob. Porque a tal punto este hombre, Dios lo tocó, que este hombre, cuando le tocó reconciliarse con su propio hermano, ¿qué sucedió? Él fue y le visitó. O sea, era mucho lo que estaba pasando en la vida de Jacob. Hubo una redención, había evidencia de que había una redención en la vida de aquel varón. No te soltaré. No te soltaré, yo me imagino a Jacob, yo no te soltaré hasta que me bendigas, aleluya. No te soltaré. ¿Dónde están esa gente que dicen, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas, hasta que raye el alba, hasta que me cambies el nombre, Padre? Pero para que haya un cambio de nombre, primeramente tiene que haber un corazón arrepentido. Una persona dispuesta a decir, Señor, purifica lo que hay en mí. Renuévame el pensamiento, dame la capacidad de ser humilde, de menguar, porque he cometido errores. ¿Cuántos de ustedes pueden decirle, Señor, sé que he cometido grandes errores y los reconozco, al igual que Jacob, que hice daño a las personas que amaba, que hice daño a mi padre, Señor, que le provoqué lágrimas, llanto y dolor, Padre, que en el caso de Esaú, él traicionó a su hermano, él fue un usurpador de su hermano, pero sabes, esas son las personas que cuando se ponen en manos del Señor, Dios cambia historia. Dios forma testimonios de vidas que son transformadas por el poder de su santa presencia. Así que recuerda que el perdón de Dios está para liberarte, pero que es muy importante que te determines
La vida es una solamente. Una es la vida. Es corta, es pasajera. Y cuando tú estás en ese camino de la búsqueda de la libertad, buscamos la libertad, hay muchas cosas que Dios te va a pedir en acción para que tú puedas recibir libertad. Y muchas veces te va a pedir que hagas cosas que son hasta incómodas para poder liberarte. Dios no lo hace para que te sientas mal. Cuando Dios te pide que hagas algo en el área donde tú eres afectado, donde está afectado, donde está la grieta, donde está la maldad, y Dios te pide, es en esa área que Dios te va a procesar. Es en esa misma área. Si es un asunto de perdón, Dios te va a llevar a pedir, a que pidas perdón. Porque Él te va a liberar. Y cuando tú das el paso, aunque tú no tengas la capacidad, Dios se encarga de poner su gracia, de poner su favor para que las cosas fluyan en el nombre de Jesús. Y es ahí donde Dios te sorprende, porque cuando Él lo programa, cuando es Dios el que está en el asunto, que Él te está transformando, que te está procesando, Dios se encarga de que las cosas fluyan en orden. Así que, familia, yo te deseo muchas bendiciones. Recuerda que servimos al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, que es el Dios que cambia historias y cambia nombres. Yo te deseo muchísimas bendiciones. Que Dios te bendiga en esta tarde y gracias a todas las personas que se han conectado. Recuerda, lucha por lo que realmente es importante. Jacob tuvo que luchar por su interior, por su alma. Él luchó por la bendición, esa bendición que nadie te la puede robar ni te la puede quitar, porque es la bendición celestial. Así que, familia, les deseo muchas bendiciones. Gracias por estar conectados. Déjenme saber quiénes están conectadas, quiénes están conectados. Santiago, Dios te bendiga. Saludos y bendiciones. Gracias a las personas que se han conectado. Saludos y bendiciones al evangelista Daniel González. Gracias, brother, por estar ahí presente. Arturo Sánchez, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, familia, a todos los que se han conectado. A todas las personas que están conectadas, muchísimas gracias. Recuerden que si este video usted no lo vio desde el principio, dentro de un ratito yo lo descargo en el canal de YouTube y allá lo pueden ver completo. Así que muchísimas gracias y recuerden, lucha por lo que realmente es importante. No te quedes en la condición que estás. Lucha hasta que raye el alba, pero lucha por tu bendición. Lucha por tu interior, porque eso es lo que vale. Así que muchísimas bendiciones, familia, y Dios con cada uno de ustedes.